¿no? Haciendo decir, mira, sigue trabajando, no sé lo que va a pasar luego, pero lo que sí sé es que si seguimos así, tu niño va a mejorar, y va a mejorar, y va a mejorar. Ajá, ¿Sí? sí, es verdad. Siempre yo les digo, nunca existe la posibilidad de que el niño empeore. Nunca. ¿No? Al menos que le pase algo malo, que tenga un infarto cerebral. O que tal vez no se haga nada. Claro. Bueno, saludos a todos mis queridos amigos. Es un gusto saludarles nuevamente en este espacio. Para quienes no me conocen, por la primera vez que estén acá, mi nombre es Nicolás Astudillo, soy médico especialista en pediatría y subespecialista en neurología pediátrica. Soy experto en trastorno de espectro autista y trastorno por déficit de atención y hiperactividad y tengo una maestría en epilepsia y administración. Soy director del Centro de Enfermedades Neurológicas de Niños y Adolescentes SENA. Y para mí es un gusto tener en este espacio ahora a Daisy Lochamín. Ella es terapeuta de nuestro equipo de SENA Valle de los Chillos. Y para mí es un gusto y un honor, como había dicho previamente, porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Primero vamos a tener la oportunidad de conocerte, Daisy. Así que pues vamos a ir, como es de costumbre en este espacio, abriendo y conversando con algunas preguntas. Y a su vez vamos luego ya a entrar en el tema que hemos planteado para ahora, que es un tema extremadamente interesante, importante y muy fundamental, por llamarlo así, acerca de los signos tempranos de alteraciones en el desarrollo. Ya hemos hablado en otros espacios sobre el desarrollo, pero bueno, vamos a empezar conociéndote un poco más, mi querida Daisy. Y pues como es de costumbre hemos hecho algunas preguntas y cuéntanos, ¿quién es Daisy? La idea es que las personas que estén acá en este espacio, sobre todo los papitos, los profesionales, puedan conocerte un poco más y saber algo más de las experiencias que has tenido y luego pues ya entrar en el tema que planteamos el día de hoy. Ok. Buenas noches con todos. Bueno, primero me gustaría decirles que soy terapeuta ocupacional. Mi formación fue esa. Sin embargo, pues ahorita y en realidad es algo en lo que sí me gustaría quedarme por mucho tiempo. Estamos trabajando con niños dentro del área de estimulación temprana. Adicional a esto, me gustaría comentarles que pues a raíz de la pandemia más o menos, yo empecé a venir acá a hacer prácticas junto con Víctor, que de seguro ustedes lo conocen. Entonces, gracias a él podría yo decir que pues me enamoré de la parte pediátrica, porque cuando estaba en la universidad en realidad yo quería trabajar con población como la tercera edad y cualquier otra cosa menos niños. De hecho, yo decía, no quiero los niños para nada. Y mírenme ahora, en realidad no me veo haciendo otra cosa que no sea trabajar con niños. Básicamente eso, estudié en la Universidad Central de aquí del Ecuador. Adicional a esto, también me he formado como estimuladora temprana. Tengo también otro tipo de formación enfocada justamente a niños como los que usted también mencionaba, que pues tengan autismo, que pues es algo que últimamente también es importante de observar justamente desde eso, desde etapas tempranas. Entonces, eso en cuanto a mi persona. Genial, qué bueno. Sí. Sí, es importante que, como lo hemos señalado en espacios anteriores, siempre es importantísimo trabajar en equipo. Siempre considero que los equipos terapéuticos sin una guía médica usualmente no hay un trabajo coordinado. Y al revés, una guía médica sin un equipo de trabajo con una buena formación, pues tampoco tiene buenos resultados. Entonces, la verdad es que uno dependemos de los otros. Puede haber la percepción de que el médico es el único encargado de que las cosas vayan bien y la verdad es que no. Les puedo decir bajo mi experiencia que nosotros cuando vemos a los pequeños los vemos cada 2, cada 3 meses para evaluar sus avances, pero son los terapeutas, son ustedes los que están todos los días con ellos, son los que descubren cosas que a veces nosotros no vemos en la parte médica o en el corto espacio que tenemos para hacer valoración y quienes nos dicen en realidad o que nos dan el feedback son ustedes los terapeutas. Así es que pues digamos de que la persona más valiosa que mueve esta maquinaria en la mejoría del niño son ustedes como los terapeutas. Así es que yo les tengo mucho cariño y mucho respeto. Gracias. Y más aún pues al equipo que conozco y con el que comparto todos los días. Así es que yo he encantado siempre de poder seguir aprendiendo de ustedes. Hay muchas cosas que en medicina no nos enseña de igual manera, muchas cosas que a ustedes no les enseñan en la universidad y luego con esta interacción entre la parte médica y terapéutica, la verdad es muy enriquecedora para los dos lados. Y bueno, mi querida Daisy, fíjate que hay algo muy interesante que tú dijiste,
que decías al principio, ¿no? Acerca de que al principio no considerabas tú que podrías trabajar con niños. Y les cuento algo, cuando yo decidí mi especialidad, También. yo pensé hacer neurocirugía de adultos, ¿no? O sea, yo pensaba hacer neurocirugía. Y no fue sino hasta cuando ya estuve en el servicio de neurocirugía, en ese entonces en el hospital militar, donde estuve un par de años, en donde cuando ya estaba en quirófano ya no me gustaba el quirófano. Ahí Entonces pasó. dije, ¿y ahora qué va a pasar? Ajá. ¿No? Y después dije, voy a hacer neurología de adultos. Y cuando veía a todos los adultos me parecían tan Tampoco. grandes, dije, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Y fueron los Entonces niños. pensé en la rural, dije, no, yo me llevo bien con los niños, siempre pues he tenido buen acercamiento con ellos Ajá. y Buen resulta que feeling, terminé suelen decir. y tuve el acercamiento con ellos y cuando empecé mi especialidad en pediatría, la primera semana estaba un poco preocupado, pero decía, creo que estoy equivocado, pero después de la segunda semana Sí. pues sabía Pasa. que ese era mi trabajo. Y yo creo que esa es una de las cosas que tú sentiste y creo que la gran mayoría sentimos. ¿Será que sí? Y hoy veo adultos y me parecen todos grandes y raros y no sé, Sí. no podría. La verdad es que trabajar con niños es lindísimo, así es que yo creo que compartimos un sentimiento. Y eso es muy, muy enriquecedora la experiencia. Ahora, mi querida Daisy, además de tu trabajo con niños, ¿a qué más te dedicas? ¿Cuál es la otra faceta de Daisy fuera de La que la no es intervención y el terapeuta. diagnóstico? Ajá. A ver, la que no es terapeuta. En realidad, yo, bueno, siempre he dicho y considero que pues nunca es tarde para poder hacer algo, ¿no? Desde que fui niña siempre anduve en esto de que los bailes, las coreografías, y yo sí digo, pues no todos tenemos ese don, entonces sí, me gusta mucho bailar. Antes lo hacía como un poco más en lo que tiene que ver con ritmos de aquí, de nuestro país, y lo dejé de hacer justamente por esto, por la universidad, que las prácticas, y ya uno también crece, tiene que asumir responsabilidades de adulto, pero sí, eso es algo que en realidad sí me gustaría como que seguirlo haciendo. Creo que el bailar mientras se lavan los platos, mientras está en la casa, pues cuenta un poco, pero sí me gustaría volverlo a hacer. En realidad va por ahí. El bailar me gusta mucho y de hecho como que en estos últimos meses me he puesto a pensar en que sí debería buscar alguna otra habilidad, algún talento escondido debo tener por ahí, de seguro, para poderlo hacer, porque creo que el equilibrio es importante como terapeuta ocupacional. De hecho, yo misma sé eso, ¿no? Que es importante tener un equilibrio que esté en el trabajo, tal vez las actividades en casa, y algo más que nos permita justamente tener como un poquito más de distracción, de no dejarnos como que invadir mucho, ya sea por el trabajo o por el asunto familiar o así. Entonces, como que me gusta bailar, dejémoslo en que tengo todavía el sueño frustrado de bailar en algún lado. Sí, Sí, precisamente sí. nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Yo creo que todas las personas, preciso, tenemos algunas habilidades que conocemos que se Y unas quedan que están pendientes escondidas, tal y vez. otras que nunca Ajá. supimos que teníamos, sino hasta cuando transitamos, ¿no? Esta búsqueda, esta O nueva cuando es búsqueda. necesario, creería yo. Sí, Sí. entonces yo creo que la importancia es que nosotros siempre tengamos la posibilidad de mejorar en todos los aspectos, ¿no? Ujú. Así es que bueno, esa también es una invitación a la gente que nos ve, a los papitos que nos ven, porque esto de irnos perfeccionando como seres humanos es muy positivo, ¿no? Y cualquier tipo de actividad nos hace mejores, nos hace Sí. cada vez más inteligentes, nos hace más asertivos, nos da mayor capacidad de solucionar problemas, amplía también nuestro círculo de amigos, Es verdad. adquirimos experiencias y vivencias diferentes, ¿no? Entonces es que es muy, muy importante. Ahora, siempre les pregunto yo esto a los colegas, a los amigos que están acá en este espacio. Cuéntanos una experiencia positiva y una negativa en tu formación y en tu carrera. Por ejemplo, algo que te haya marcado muy bonito en la universidad y otras que definitivamente dijiste, pues a lo Ya mejor no esto no es vuelvo. lo mío y me voy. Y también tu carrera, ¿no? Porque a veces uno Ujú. tiene esas experiencias positivas y negativas durante la formación y luego también cuando uno ya es Ya, profesional, como tal. también sientes este tipo Sí. de cosas, ¿no? ¿Cuál crees tú hayan sido estas ¿Cuál experiencias? creería yo? Ay, bueno, empecemos por lo negativo para quedarnos con lo positivo al final, creo yo, que sería mejor. En cuanto a una experiencia negativa, que bueno, de hecho vi durante mis prácticas en la universidad y actualmente que pues, las veo en el trabajo diario que hago, sí es un poco esta sensación que tengo o esta percepción de que hay veces en las que los papitos nos traen a los pequeños y nos los dejan ahí como para que en 45 minutos los arreglemos, por decirlo así, es como que tómele, ahí está.
Y claro que la retroalimentación siempre se hace, ¿no? Pero sí me ha pasado que hay papitos que tal vez están muy ocupados, un poco distantes del asunto este de como que involucrarse en la terapia con sus pequeños. Entonces, como que esa parte sí es algo que me deja un sinsabor, en el sentido de que, pues, a veces uno tiene que tal vez luchar solo con el pequeño, con la pequeña con la que esté, por la falta tal vez de cooperación en casa. Como que esa parte es algo que sí me ha hecho pensar mucho, incluso en la idea de como que personalmente, de tal vez tener pequeños a futuro. Sí, sí me he puesto a pensar mucho en eso, en cuanto a lo negativo. De ahí, en cuanto a lo positivo, tengo un montón de experiencias positivas. Me gustaría como que nombrar dos. La primera fue cuando estuve estudiando, yo me acuerdo que quería estudiar otra cosa igual. No quería estar ahí, hice todo lo posible para pasarme a otra carrera, todo lo habido y por haber. Pero a veces creo que cuando ese no es el camino, la vida se encarga de decir no es por ahí y nos pone las trabas, ¿no? Entonces, en tercer semestre yo me acuerdo que empecé a hacer prácticas y yo dije, bueno, voy a hacer prácticas este semestre y me cambio o veo qué hago. Pero en tercer semestre fue cuando me di cuenta de que sí me gustaba este contacto con la gente, el poder ayudarlos, el que igual nos retribuyan lo que uno tal vez les está como que colaborando y ellos también, a veces yo digo, uno no siempre es el terapeuta, uno a veces se vuelve usuario dentro de la intervención. Entonces esa sería una y otra ya un poquito como que más relacionada con lo que tiene que ver con los bebés como tal, que es algo en lo que últimamente pues estoy muy involucrada, es justamente la primera nena que yo atendí. Yo trabajé en un lugar por 2 años, sí, 2 años casi justitos. Y la primera vez que yo atendí una nena fue una nena prematura, muy prematura. Y yo me acuerdo que llegó con oxígeno, con la mamá llena de dudas, de qué hago, pero si va a estar bien, va a salir adelante. Y ese fue un reto bastante complejo para mí porque fue la primera niña, por decirlo así, con un cuadro un poco más complejo que tratar y me obligó a mí justamente a eso, a prepararme más, a leer, a estudiar, para poderle ofrecer, en este caso, una terapia que pues la niña podía y debía aprovechar. Entonces, como que esas dos cosas me han marcado mucho. Siempre las primeras o las últimas como que situaciones de algo nos marcan bastante. En mi caso han sido esas y ya. Sí. Sí. Fíjate qué interesante. Siempre creo que sobre todo en el personal de salud hay momentos en donde uno se cuestiona muy fuerte si es que en verdad debería Sí. estar ahí. Creo que la gran mayoría de personas, inclusive en varias carreras, hacen lo mismo, pero creo que en salud es más todavía porque hay cargas emocionales muy Fuerte. intensas, muy intensas, que uno tiene que pasarlas, ¿no? Creo que uno siempre recordará, al menos de medicina, el primer paciente que intentó reanimar y que no pudo y que falleció en sus manos, o un pequeño al que precisamente intentó salvar y que no se pudo, o que no existieron los recursos adecuados Para y hacer. precisamente para hacerlo. A veces uno se cuestiona mucho si es que es capaz de lidiar con esa carga emocional, ¿no? Siempre la salud tiene un detalle importante. Cuando es un servicio, por ejemplo, que no involucra la vida, pues de pronto se me cayó el internet, pues no es gran cosa, ¿no? Ajá, y podríamos decir ya. Ok, Ya. ¿no? A la Se final, puede volver a pues hacer. me llaman o me peleo con Ajá. la compañía de internet. Y pues sí me da una molestia, pero en estos casos a veces no hay vuelta atrás, ¿no? Y No. siempre el proceso de enfermedad es un proceso muy doloroso porque nadie dice, me voy al médico, qué alegría. La gente No. no viene, no es como si yo fuera a comprar ropa deportiva y voy con Ajá, que toda la uno va voluntad y con la toda alegría, la no. motivación Sí, para la hacer. gente viene al médico es porque Ajá. está enfermo, ¿no? Y no Ujú. viene contento, viene de malas. Y viene de malas porque hay mucho sufrimiento, porque hay dudas, porque hay mucho dolor, porque la expectativa que tenían sobre sus pequeños a lo mejor ya no va a ser la Va que a ellos ser querían. diferente. Va a ser Ajá. diferente. Tienen mucho miedo. Y si a ellos les pasa algo, a ti te pasa algo como padre, ¿qué va a hacer de estos pequeños Sí. después? Entonces, toda esa carga emocional, te la lanzan encima. Y es muy lógico, porque están confiando en ti y te están dejando al tesoro más preciado que son sus No. hijos. Ajá. Y al menos, como yo comentaba ahora con una paciente, les decía, al menos nosotros tenemos que hacer que esa experiencia de venir al médico o de ir Sea a positiva. terapia sea positiva. Sea A positiva. lo mejor no creando muchas expectativas porque uno no sabe qué es lo que puede pasar, pero sí siendo No. positiva, ¿no? Siendo decir, mira, sigue trabajando, no sé lo que va a pasar luego, pero lo que sí sé es que si seguimos así, tu niño va a mejorar, y Podemos va a mejorar, empezar. y va a mejorar, Ajá. Sí, sí, ¿sí? es verdad. Siempre yo les digo, nunca existe la posibilidad de que el niño empeore.
Nunca, ¿no? Al menos que le pase algo malo, o que tenga un infarto cerebral o O que cosas tal vez así. no se haga nada, diría yo. Claro, pero nunca va a empeorar, siempre va a mejorar, siempre, ¿no? Ujú. Y Sí. claro, y lo que tú cuentas es bastante interesante y yo coincido en esto que te causa frustración. De hecho, que dices, tú dices, como terapeuta estoy yo solito aquí y no sientes ayuda de los Sí, uno padres. da lo mejor de uno, en realidad. Claro, Sí, y te sí. dicen finalmente, vea, yo he estado aquí 6 meses y no veo cambios. Pues claro, Sí. porque no es una cuestión de que yo lo configure y pues ya se lo Y mande sí, ya le ordenadito. devuelvo No, bien. claro. Sí. Entonces, por un lado es comprensible la expectativa que tienen los padres, pero este espacio también es para eso. Creo que para Para, crear conciencia un poco. correcto, Sí. y para que nuestros papitos queridos consideren que esto es un proceso. Más que todo, nuestros papás saben que esto es un proceso Y que es en conjunto. y que es en Ajá. conjunto. Porque es un proceso de que yo no puedo decir, vea, sabe que mi niño no se sienta, ok, yo espero que usted en 4 meses me lo haga caminar. No, porque ni siquiera se sienta, no tiene posición de 4 puntos, no, Sucede. no gatea, o sea, todo tiene que ser un proceso. No me puedo aventar de sostener la cabeza, caminar. Todo es un proceso. Ujú, sí. Y por eso mismo se llama proceso terapéutico, ¿no? Ajá, porque es No una es serie que, de... claro, entonces no es que nada más suena bonito, ¿no? Del proceso terapéutico. No, proceso terapéutico significa que es poco a poco hasta llegar a un objetivo. Y es bastante interesante y creo que también es frustrante y ahorita que estamos tocando este punto, es para mí un poco frustrante ver en otros sitios en donde se trabaja en terapias que no hay objetivos, ¿no? Y sobre todo los terapeutas, O no hay sí, evaluación. o no hay evaluaciones de inicio, Ajá, es como que ¿no? viene y a ver qué tiene y en base de lo que tal vez se observa que pues obviamente el criterio clínico de cada profesional es muy importante, Ujú. pero es parte de, y en Claro. realidad hay muchas personas que dicen, ¿no? Como que lo que esté escrito tiene validez y en función de eso podemos como que dar nosotros, decir si avanzó en tal cosa o aquí tal valor está incrementado más adelante. Ujú. Entonces sí, la evaluación también es Es importante clave, dentro claro. de... Ujú. Y fíjate que la evaluación de todos los sentidos, la evaluación médica, la evaluación funcional, por ejemplo, ahora que nosotros manejamos mucho en el centro, ¿no? La evaluación funcional de inicio, saber cómo van las cosas. Y aquí es como en todo, si tú, lo que no se mide no se controla, así de plano. Tú Exacto. no puedes decir, sí, me parece que está mejor. O ¿Cómo? yo veo ¿Cuánto? que... ¿No? ¿Cuánto? Sí. Entonces sí es a ratos un poco frustrante el hecho de que otros sitios en donde se trabaja en terapia no hay objetivos. O sea, como me decía alguna vez un terapeuta, esto no es cuestión de mover. No, ¿mover para qué? Sí. Porque si no, si es de mover, pues cualquier persona agarra de ahí el brazo y saca, ¿no? Estamos ahí, dale, y pues y con eso pensamos Hasta ver qué pasa. Claro, Sí. y no se trata de eso, ¿no? Ujú. O mucha idea hay también entre los papás, dice, bueno, vea, yo nada más veo qué hago y yo también eso le puedo hacer en la casa. No, Sí, o sea, en realidad pasa. es un conocimiento Sí. que ¿Qué le cambia, hace? ¿no? O Exacto. a mí me pasa mucho que es, pero si solo está jugando. Entonces, no es solo jugar, tiene Así mucho es. de trasfondo. El hecho de que los niños mismos tengan como principal ocupación, por decirlo así, en su corta vida, es el jugar. O sea, es lo principal que ellos tienen que hacer. Ajá. Aparte de, pues, no sé, el autocuidado y demás, que pues dependen más del adulto, ¿no? Pero en realidad es jugar. Y a través de eso es que Claro. pues uno puede hacer las intervenciones que se hacen. Así Entonces, es. no es solo jugar, en Exacto. realidad. Y otra de las observaciones que también se vea es que ya va 4 días llorando y yo creo que le están haciendo algo. No, Sí. porque el pequeñito se está adaptando. Sí, Y sí, precisamente a lo mejor 4 o 5 sesiones te tocará hacer eso. sí, Te o a veces tocará pasa que no se puede hacer nada. O no se puede hacer nada, Sí, claro. es como que estar ahí, al lado de ellos. Exacto. Y la terapia Sí. consiste en eso, a que este pequeño se acostumbre a nosotros. Y ser ¿no? pacientes también, creo Ser yo, pacientes. ser pacientes, ajá, Claro. con los pequeños, con los terapeutas. Nosotros considero yo que pues, una característica de los que trabajamos con el área pediátrica es la paciencia, porque a veces pasa que hay pequeños que no harán nada en una primera sesión, en una segunda tal vez un poco, y de esa forma se va como incrementando el nivel de confianza, la parte está de apego con el terapeuta, que es súper importante, porque en realidad vemos personas, seres humanos, no es como una máquina que tal vez se le configure y ya está. Pero sí es importante también para los papitos recordarles de eso, que también se trata de ser pacientes con sus pequeños, con sus terapeutas, darles la oportunidad, yo creo, de que hagan clic. Yo suelo decir eso, que hagan clic y ya, en función de eso se puede hacer todo el tratamiento con mucha tranquilidad. Correcto. Y sí, la verdad es muy esperable que existan esta frustración, ¿no? Entonces, toda esta carga emocional que se trae por las expectativas y todo lo que hemos hablado previamente,
pues dan mucha carga, ¿no? Dan mucha carga y muchas dudas sobre si el proceso terapéutico está siendo correcto, Está haciendo, ¿no? o a veces los terapeutas son juzgados o considerados que no están haciendo un buen trabajo. Y pues todos sabemos que la mejor manera de alcanzar objetivos con los niños es jugando con ellos. Sí. Entonces, de hecho, la observación del juego es una de las cosas muy importantes que Y de hecho nosotros nos dicen utilizamos en el muchas cosas. desarrollo. Ajá. Correcto, hasta cómo juega. Entonces, que solo está jugando con el niño no es solo. Esa es la manera de hacer las cosas, ¿no? Ajá. Genial, mira que empezamos hablando de una cosita y nos metemos Y en otras terminamos cosas en un bien montón de cosas interesantes. más. Y lo, Sí. y lo bonito de esto es que muchos de los papás que están acá en este espacio van a identificarse con este asunto. O aquello que ellos están sintiendo y dicen, bueno, sí es verdad, pues lo voy a Sí. tomar en cuenta para que el proceso terapéutico sea Para que mucho sea más llevadero. más fácil. Ajá. Ahora, vamos a continuar. Ahora ya vamos a meternos un poquito más en el tema, ¿no? Vamos a meternos en materia. Ajá. Siempre este espacio es bien bonito porque hablamos de muchas cosas, ¿no? En puntos en común, temas interesantes. Pero ahora vamos a partir. Algunas veces ya hemos conversado en estos espacios sobre el desarrollo. Entonces, mientras más hablemos, es mejor. Es mejor. ¿No? Es mejor Ajá. porque los papás van a estar cada vez más capacitados, van a estar cada vez más hábiles para poder levantar ciertas alertas y más que Ajá. todo consultar con los profesionales o a su vez también poder recibir las recomendaciones de profesionales que trabajan con niños. Y aquí, ¿quiénes son los que lo hacen? Usualmente los maestros. Y los maestros que pasan con los niños, a veces los maestros tienen temor de decirle algo a los padres porque les sacan de la escuela. Sí. Porque yo tengo también negación y digo, no, mi niño no tiene nada, no tiene ningún problema. Y Está ya, bien. ¿no? Entonces a veces las maestras o los maestros tienden a obviar ciertas cosas o a no decir nada por este tipo. Justo para O hay evitar otros, estos claro, o hay problemas otros con que los lo papis. dicen, los papás no se lo toman bien y no hacen nada, Ajá. ¿no? Pero lo que es importante aquí es que más allá de lo que pueda constituir un beneficio económico, la persistencia o la esencia de un estudiante, más bien estén dirigidos hacia la salud del niño, ¿no? Sí. Entonces, ahora que nos metemos en el tema, para luego pasar precisamente a los signos tempranos de alteración del desarrollo, cuéntanos un poquito, desde tu perspectiva, como terapeuta, cuéntanos qué es el desarrollo. Bueno, a ver, desde mi perspectiva en cuanto al desarrollo, este es un proceso que sí resulta ser complejo en el sentido de que pues hay varias estructuras que pues requieren ir madurando conforme el niño va creciendo. De hecho, desde que pues la mamita ya está en proceso de gestación, hay muchas estructuras de nuestro sistema nervioso que se van formando, que van madurándose. Entonces es justamente esto, un proceso complejo que a nivel biológico, fisiológico, social también, se va avanzando y va a lograrse en este caso, pues que el niño logre tener como una conducta adaptativa, que logre desenvolverse adecuadamente en su entorno. Entonces sí incluye como, por decirlo así, el conjunto de áreas que pues son súper importantes a cada una tenerla como que muy en cuenta, sin olvidarnos que nuestros pequeños son seres integrales y que por ende cada una de estas se debe procurar que estén como que a la par, lo más alineadas posible, siempre tomando en cuenta también que pues no, nada es perfecto, nada va a ser lineal del todo, pero sí estar como que justamente atentos a esto, a lo que tal vez nos digan pues los distintos baremos, las distintas escalas respecto al desarrollo. Pero sí, básicamente yo diría y consideraría que es eso, como que un proceso de formación en el cual nuestros pequeños tienen que adquirir características de cada una de las áreas que lo comprenden como un ser integral para poder llegar a ser un adulto funcional en su ambiente. Eso sería el desarrollo. Genial, es súper importante lo que señalas, porque aquí vale la pena que rescatar, ¿no?, lo que tú has dicho y adicionar algo más acerca de todos los puntos que tienen que coalescer en este desarrollo, ¿no?, en lo que significa el desarrollo. Sí. Y aquí hay que diferenciarlo del crecimiento, porque pues el crecimiento en sí no es lo mismo que el desarrollo. Porque el crecimiento es lo que manejamos los pediatras, ¿no?, de base, que el peso, la talla, que el tamaño de la cabeza, etc., ¿no? Ajá. Pero un niño puede tener buena talla, buen peso, buen tamaño de la cabeza, pero su desarrollo está totalmente alterado, ¿no? Y de igual manera, también tienes niños con desarrollos muy buenos, pero con peso, talla y perímetro encefálico alterados. Entonces el crecimiento es, digamos, importante para el desarrollo, claro que sí.
Porque un niño, por ejemplo, con un peso bajo desnutrido, seguramente no va a tener buen desarrollo. No va a poder hacerlo del todo bien. Ajá. O un niño con una talla baja que de pronto tenga un problema hormonal, pues tampoco seguramente tendrá un buen desarrollo. O un niño con una microcefalia, pues a lo mejor tampoco tiene un buen desarrollo. Entonces, ¿por qué he tocado este tema del crecimiento? Y usualmente este tema de crecimiento lo manejamos los pediatras. Y es porque el uno depende del otro, ¿no? Si el uno no está bien, el otro tampoco va bien. Tampoco va a poder estar. Pero más allá de la medida, digamos, técnica, ¿no? De los valores, de lo que significa el peso, la talla, el primer cefálico, nos vamos a ir a funciones mucho más avanzadas del ser humano que precisamente se van desarrollando a lo largo de la vida del pequeño. Cuando hablamos de desarrollo, pues hablamos del desarrollo hasta que uno es grande, ¿no? Y pues uno que hasta que alcanza los 21 años, donde finalmente termina la mielinización y ahí ya nos volvemos adultos, ¿no? Es por eso que alguna vez les he señalado aquí en este espacio en Estados Unidos, un adulto ya se le define a los 21 años y es porque termina la mielinización y es cuando alcanzamos juicio y abstracción. Y acá se considera a los adultos a partir de los 18, pero todavía no están mielinizados, así es que pues no son del todo adultos. No cuentan tanto. Exacto. Entonces, yo creo que aquí vale la pena destacar en este desarrollo estos puntos, ¿no? Que sería la motricidad gruesa, la motricidad fina, exacto, el área social, la parte de interacción social, la comunicación y el lenguaje, y lo que tú dijiste, algo muy importante también, la parte cognitiva. Entonces, nosotros podemos tener muchas variaciones en este desarrollo, ¿cierto? Tenemos pacientes con motricidad gruesa, motricidad fina, adecuadas, pero su lenguaje, su interacción social y su parte cognitiva está mal. Ajá. O tenemos pacientes que en su parte cognitiva, en su lenguaje, su interacción social están perfectos, pero por un problema neurológico su motricidad fina y su motricidad gruesa están mal, ¿no? Entonces, la unión de lo que tú dices para dar lugar a este ser integral es digamos, la interacción de cada uno de estos 5 puntos, ¿no? Y precisamente eso hace mención a las pruebas de desarrollo que acá se aplican. Las escalas de Battelle, alguna vez ya hemos hablado del TADI, del Bailey, etc. Como alguna vez ya lo señalamos, y todas estas hacen evaluaciones en esos 5 puntos del desarrollo. En todas las áreas. Entonces, como para redondear finalmente la idea, lo que queremos que ustedes, papitos, se lleven en su conocimiento es que estas 5 áreas siempre tienen que estar normales para la edad. Para poder estar de acuerdo a la edad. Para estar de acuerdo a la edad. Y una de las cosas importantes es reconocer también las variaciones de la normalidad, ¿no? Claro, para poder determinar qué es lo que pasa. Exacto, y fíjense que estas variaciones de la normalidad son tan importantes porque a veces algunos de nuestros colegas pediatras dicen, mira, tu niño ya tiene 1 año, ya debería estar caminando. Me dice, espérese, bueno, todavía no, espérese un ratito, no se espante. Es que cada ser es particular, entonces correcto. A veces sí hay que considerar justamente eso, que pues, no todos van a llegar como que a cierto punto, de cierta forma, como normalmente, pues en este caso las escalas nos lo dirían, ¿no? Entonces, sí, eso también es importante considerarlo. Ajá. Y otra cosa que tampoco nos podemos ir con la finta de, el papá habló a los 5 años, entonces uno también va a hablar a los 5 años. No, tampoco, ¿no? Entonces, por eso, ante la duda, mejor vengan con los expertos, ¿no? Mejor evaluar. Entonces, en estas variaciones de normalidad, precisamente somos seres que, si bien es cierto, tenemos muchas cosas en común, no somos iguales. Ni los gemelos son iguales. No, ¿cierto? tampoco. Tenemos gemelos que el uno es más grandecito, el otro más chiquitito, el uno tiene la forma más de clarita, el otro tiene la correcto. Son, digamos que en el mismo contexto similares, pero incluso hasta personalidades diferentes. Y en trastornos del desarrollo hemos visto todas las combinaciones. ¿Cierto? Sí, tenemos un gemelo que tiene autismo, otro que tiene déficit de atención y hiperactividad, el uno que no tiene nada, el otro que tiene TDA, el otro que tiene problemas de lenguaje, ¿no? y todas estas combinaciones las tienes. Combinación variada. Exacto, entonces miren que ni siquiera en gemelos que comparten material genético tenemos similitudes. Peor aún entre unos niños y otros. Exacto, entonces si yo lo comparo con el hermano, no, es que el hermano habló a los 4 años, entonces este otro también va a hablar. Eso también pasa. Es que tal niño lo hace o ya lo hizo y el mío no lo hace. Así es. Tal vez sí, pues pueda ser útil para despertar un poco este sentido de alarma, de preocupación. Yo diría que sí, que es útil, ¿no? Pero hay veces en las que no pasa, hay pequeños y me ha pasado. Yo hace tiempo atendí a una pequeña que caminó a los 11 meses, que es bastante rápido y fuerte, firme.
Y hay otros pequeños con los que ya estamos un año, año y medio, y eso también metiéndole turbo para que hagan rápido la marcha, ¿no? Que caminen, Entonces, exactamente. sí, yo también digo, cada pequeño tiene particularidades, siempre y cuando también pues hay que considerar que no le vamos a dejar que camine al año 6 meses, tampoco Exacto, es cuando vienen las alertas de las que vamos nosotros a hablar en un ratito más. Entonces, fíjense que esta es como una tierra que ya no tiene retorno, ¿no? Es como cuando uno empieza a trabajar niños, o uno decía, no voy a trabajar con niños. Uno se queda. Igualito, uno toca el área del desarrollo y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Sí. Este es como la mafia, una vez que entraste no puedes salir. No puedes salir. Así es el desarrollo. Entonces, por eso que nos encanta hablar de este tema, así es que pues también les motivamos a que ustedes también se relacionen cada vez más con este tema. Ahora, vamos a hablar de manera general de cuáles son los hitos del desarrollo. Cuando hablamos de hitos principales de desarrollo son un montón, pero vamos a ponerles, digamos, como en contexto, ¿ya? Okay. Vamos a dividirles como en trimestres, como para que sea un poquito más fácil, porque si nos vamos de mes en mes, se nos va toda la live nada más hablando de los hitos. Sí. Pero podemos dividirle, digamos, como el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre y pues el último trimestre, ¿no? Como para irlos poniendo en contexto. Tú como terapeuta, cuando te llega un pequeñito, ¿tú qué le dirías a los padres? Vea, mi niño dentro de los 3 primeros meses, ¿qué debería ser? ¿Qué debería ser? A ver, importante sí recordar que, por ejemplo, en cuanto a lo motor, que suele ser lo que más ven los papás, lo que es más observable para ellos, en cuanto, por ejemplo, al control cefálico, durante los 3 primeros meses, lo ideal en nuestros pequeños es que ya mantengan la cabeza erguida. En cuanto a lo motor grueso, en cuanto a lo motor fino, que hagan alcances, esto que yo suelo decirles a los papitos, que levanten las manitos cuando están acostados en un plano horizontal, igual en el vertical también, que hagan extensión con sus brazos, alcancen objetos, que también nos sonrían, que por ahí una sonrisita, una carcajada, y esto es súper importante para hitos posteriores, que tienen que ver justamente con la parte social y del lenguaje o comunicación. Entonces, como que dentro del primer trimestre podríamos hablar de esto, la parte fina, dentro de la comunicación lo que hablábamos de la sonrisa social. Adicional, también el hecho de que coloquen los brazos hacia adelante, que hagan apoyos con sus brazos, extiendan el cuello. Últimamente yo he visto que sí me pasa que los pequeños como que no hacen cosas que tal vez otros sí harían y bueno, tal vez hablemos de esto más adelante. Todo depende de la estimulación que le demos a los peques, en realidad. Correcto. Entonces, a ver, volviendo al tema, de los 3 primeros meses podríamos hablar de que estos son los hitos que pues nuestros pequeños deberían estar cumpliendo mínimo con esos. Después tendríamos como que un segundo trimestre en el que sí es importante considerar el que nuestro pequeño se mueva un poquito más, es decir, que cuando esté boca arriba haga giros, voltee para que se pueda movilizar. Adicional también el hecho de que igual sujete objetos con un poquito más de fuerza, que los agite en sus manos. También sería suelen surgir ya estos balbuceos en nuestros pequeños, que yo suelo decir son como conversaciones pequeñas con ellos, igual que al momento en el que vean a mamá, vean a papá, que son pues las personas más cercanas a ellos, que de igual forma nosotros veamos en ellos esta muestra de emoción. De igual forma, cuando los vamos a alimentar, que se pongan contentos, que hagan algún gesto a nivel de la boca, como el de succión, para poder darnos cuenta de que pues, nuestro pequeño en realidad está respondiendo adecuadamente a su entorno. Adicional también, dentro de lo que tiene que ver con la parte motora fina, es importante destacar lo que tiene que ver con cruzar la línea media de a poco. Si nosotros les indicamos a nuestros pequeños objetos, tratar de ver que pues ellos sí traten de alcanzarlos, los lleven hacia ellos. Eso también es algo que yo consideraría importante. Aparte sí ya se empieza un poco con la sedestación, que sí se requeriría que pues, al menos coloquen los brazos hacia adelante, que tengan ya este sentido de alineación postural al estar sentados. Justamente a los 6 meses suele ser que ya se empieza con la alimentación complementaria, por ende sí es importantísimo que nuestros pequeños estén sentaditos, porque pues si no logramos mantener esta postura, difícilmente van a poder alimentarse como corresponde. Pueden ahí sí surgir este tipo de situaciones como el atragantamiento, que nos dicen es que me da miedo. Entonces a los papitos también confíen un poquito en el desarrollo de sus pequeños, colóquenlos en posturas que les permitan tener un desarrollo adecuado. La sedestación es súper importante, que se la haga ya en una cita de comer, que les permitan a ellos también ser parte de estas actividades que
conforme ellos vayan creciendo, pues van a ir adquiriendo un poquito más de responsabilidad propia por parte del bebé. Entonces, eso en cuanto a los siguientes 3 mesecitos, estaríamos en 6, ¿cierto? Ya, y posterior a esto, lo que tiene que ver ya casi por llegar al año, sí estaríamos hablando de un desplazamiento motor un poquito más perfeccionado, que requiera de más fuerza. Los pequeños ya podrían estar reptando, movilizándose, estando boca abajo. El gateo también suele ser ya presente en esta etapa. Adicional a esto, es importante que nuestros pequeños empiecen ya a mantenerse de pie en bipedestación para que puedan hacer marcha lateral, que es una de las, como una situación previa para lo que tendría que ver con una marcha independiente en cuanto a lo motor grueso. En cuanto a lo motor fino, podríamos hablar ya de destrezas manuales un poco más perfeccionadas, como lo que tiene que ver con pasarse un objeto de una mano a otra, el hecho de que también utilicen ya sus manitos para llevarse comida a la boca, objetos que pues de cierto modo implican un poco más de peso y de destreza a nivel manual. Entonces eso, los balbuceos también tienen que ser un poco más activos en nuestros pequeños, es decir, que empiecen con estas cadenas silábicas de mamá, papá, para poder nosotros también saber qué tanto nos están, en este caso, expresando nuestros pequeños. Entonces, como que a breves rasgos y dentro de lo que pues correspondería a los ditos, esos serían los que pues, de mi parte podría hacerles igual conocer a los papitos para que pues ellos los tengan pendientes en sus pequeños. Eso sería. Importantísimo, fíjense que durante el primer año es en donde el niño más cambios tiene. Y es por eso que este periodo de desarrollo es trascendental. Y es en donde inclusive el perímetro cefálico crece bastantísimo. Va variando bastante. Crece mucho y dentro de los primeros 3 meses más aún. Nada más para hablarles de números, en el primer trimestre el tamaño de la cabeza crece 2 centímetros cada mes. ¿No? En el segundo trimestre más o menos está creciendo, en el segundo cuatrimestre, perdón, por hablarles así, la cabeza estará creciendo 1 centímetro y en el último cuatrimestre un 0.5 por mes. Entonces fíjense cómo el volumen cerebral en el primer cuatrimestre incrementa de una manera significativa. Significa que la formación de sinapsis es altísima en ese primero. Muchísimo más rápido. Y los cambios que el niño tiene desde el primer momento del desarrollo hasta el año son espectaculares, ¿no? Y ahora creo que hay cositas que son importantes aquí señalarlas. Y sobre de estos rangos de normalidad que hemos hablado, ¿no? Hay muchos rangos de normalidad, pero me gustaría puntualizar algunos, porque en estos rangos de normalidad usualmente surgen muchas dudas. Y uno de esos es, por ejemplo, ¿sabe que mi niño tiene que gatear para poder caminar? Y tú que trabajas en intervención temprana, te vas a decir, vea, el niño tiene que gatear sí o sí, porque si no, no va a caminar. O si el niño no gatea, se va a ir de cabeza y se va a romper la cara, ¿no? No va a poner las manos y que si no gatea, no tiene reflejo, ojo, mano, y no va a poder escribir. Entonces tienen una pasión con el gateo, pero mal, ¿no? Mal. Entonces le dice, bueno, ¿será que esto es así? Entonces ahí mi querida Daisy, ¿qué nos puedes decir tú como terapeuta? ¿Qué les dirías a los papás? ¿Te apasionas ahí con el gateo o dices, no importa que no gatee? A ver, sí es importante que pues, yo también les haga saber esto a los papás, no vamos a mentirles tampoco. A mí sí me gusta hacer proceso de gateo, no voy a mentir, porque es bastante agradable el hacerlo con los pequeños. Ustedes dirán, está loca, le encanta estar ahí en el piso, pero pues en realidad sí, un poco así. Ya, sin embargo, hace un tiempo atrás, y justamente de la mano de quien yo podría decir que es mi mentor aquí, se me esclareció bastante, incluso a mí como profesional, y eso es importante, que siempre aprendemos cosas nuevas y el estar abiertos justamente a eso, a entender el porqué de las cosas es importante, así nosotros ya seamos profesionales. Entonces, sí, el gateo es un proceso que no es del todo necesario, no es que por ley se tenga que hacer. De hecho, si es que pues, un niño o un bebé neurotípico lo hace, pues chévere, pero si tal vez no lo hace, no hay ningún problema, no hay por qué preocuparse en el sentido de que no va a poner las manos, por ejemplo, al caerse, o que no va a caminar correctamente.
porque hay procesos que están a la par, en este caso de que tienen que ver con marcha específicamente, o con lo anterior, que tiene que ver con la sedestación. Cuando nuestros pequeños están sentados, ellos ya colocan sus manos hacia adelante, y si es que se van a caer estando sentados, pues van a poner las manos. Entonces las reacciones anteriores, que son específicamente estas, ya están entrenándose en ellos, incluso antes de llegar a una etapa en la que pues normalmente sería gateo. Entonces, en ese sentido, y con los pequeños que pues no estén gateando o que tal vez lo quieran hacer, yo consideraría que pues no habría problema si lo hacen, bien, si no, pues no hay ninguna dificultad con eso. Sin embargo, con quien yo considero, con el grupo poblacional que sí nosotros tenemos que estar muy pendientes es con aquellos pequeños que tengan alguna afectación a nivel neurológico, por ejemplo, en los que hay que procurar justamente esto, ¿no? Que estén alineados posturalmente, que puedan hacer su proceso de marcha, de hecho, lo más pronto posible, porque es lo que buscamos con pequeños que tal vez, por ejemplo, no tengan buen tono muscular, que tengan alguna dificultad en la movilidad. Entonces, si es que pues nosotros nos dedicamos a hacer gateo, lo que estaríamos haciendo es perjudicar justamente esta alineación postural que buscamos que tengan para que hagan cosas a nivel funcional como moverse, comer, cuidarse a sí mismos. Entonces, en ese sentido, es lo que yo podría hoy en día concluir respecto a lo del gateo, y que sí es importante que como terapeutas nosotros también abramos nuestro pensamiento a eso, a salir tal vez de ese molde de que pues no, hay que hacer gateo, y sí es muy chévere y todo, pero pues hay que también prestar atención a que no es necesario del todo. Ajá. Sí, súper interesante lo que nos cuentas, porque esta es una de las preguntas que tienen los papás. Sí. Que se vea, el niño ya se está parando y el niño está caminando. No, pero le regresan al piso. El niño no quiere pararse, quiere caminar y le regresan al piso. Entonces el niño a lo mejor se está molestando, ¿no? Porque no hay cosa más espectacular. Yo me imagino, ¿no? Cuando el niño, teniendo que gatear para poder alcanzar un objeto o dejarlo en el piso para utilizar sus dos manos y luego llevar el juguete. Yo tengo que regresar a ver el juguete. Pero no habrá cosa más bonita que desplazarse con el juguete en la mano. Entonces de repente el hecho de pasar en el piso a levantarse esta posición, es como que se te aclara el panorama, ¿no? De repente ves otro horizonte y dices, hay una cosa más allá del piso, ¿no? Entonces esto les motiva tanto. Y aquí vienen números bastante interesantes. 2 de cada 10 niños normales no gatean, ¿no? Y son súper normales. Y no se han destruido su cara si se han caído. Porque hay otros reflejos que precisamente es el paracaidista anterior, ¿no es cierto? Que tú conoces, tú le echas para adelante al niño, pone las manitos. O estás sentado y le tiras de un lado y pone la mano y pone la mano, ¿cierto? Un paracaidista posterior. Exacto. Entonces, es precisamente este tipo de reacciones de protección son las que hacen que nosotros no nos golpeemos, ¿no? Y esto está dentro de nuestro sistema nervioso central. Así es que el gateo, si bien es cierto, es importante, no es extremadamente necesario. Si es que el mismo niño le está diciendo, ve, me voy a parar y voy a caminar, no le insista, ¿no? El gateo lo que quiere, lo que es importante es que un profesional en este aspecto les diga, mira, tu niño en los otros aspectos de desarrollo está perfecto. Está bien. Ahora, si tu niño no está gateando y aparte de eso, pues es hipotónico, claro, eso es otra cosa, ¿no? Si tu niño aparte de eso, pues que no está gateando y aparte tiene una alteración de desarrollo del lenguaje, o le ves con ciertas características dismórficas, es porque hay algo más. Pues sí, ¿no es cierto? Entonces, como les digo siempre, una gaviota no hace playa, si es que una cosa no es que significa algo malo. Y así podemos hablar de muchas variaciones. Ya, mi niño tiene 1 año y no camina y todo el mundo entra en terror, ¿no? Sobre todo las abuelitas son las más miedosas. Así es que no importa, el niño puede caminar preciso, como tú lo has dicho hace un rato, hasta el año y medio. Y hay niños súper chéveres que caminan desde los 11 meses. Sí, hay otros, pues más vaguitos, por decirlos así, que caminan el año y medio, pero igual están mal. Y yo a veces creo que no depende mucho de los pequeños, en realidad, sino más bien del entorno que los rodea y que tal vez no es lo suficientemente propicio para que ellos desarrollen habilidades que de seguro tienen, porque en realidad hace pues, mucho tiempo atrás, cuando tal vez no había todo lo que hoy en día tenemos, yo creo que sí, a mí me pasa, que mi abuelita me dice, es que tu papá caminó a tal edad, o yo no tenía que estar tan pendiente de él. Hoy me pasó una vez que un abuelito me dice, claro, yo estaba con su bebé haciendo toda la terapia y todo, y el abuelito me dice, en mi tiempo no habían estas cosas. Y le digo, claro, es que en su tiempo les daban libertad a los pequeños de ser pequeños, de explorar, pero hoy en día sí pasa que claro, los cuidan, les dicen, ay no, cuidado, se ensucia, se va a caer. Y en realidad es restringir bastante el medio que a ellos les va a permitir desarrollarse.
Así es, y de este podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la exposición, Sí. exposición a las pantallas masivas. Ahora hemos tenido muchos casos de niños que vienen con características autísticas y que se vea todo. Lo que pasa es que nació en la pandemia. Como teníamos teletrabajo, el niño pasaba metido en un corral al frente de la pantalla 8 horas en un día. Y es bastante, ¿no? Muchísimo, o sea, el Muchísimo. niño se despierta, la pantalla, come algo, ahí mismo se acuesta, duerme, se despierta, la pantalla y así todos los días. El niño viene con características autísticas. Ajá, sí pasa bastante. Y yo, bueno, en ese sentido, creo que una de las cosas principales que yo suelo preguntar cuando empiezo a hacer como una evaluación, la entrevista con los papitos y todo es ya directamente como que cuánto tiempo de pantallas ocupa. Perfecto, ya ni siquiera es como que muy ocupa o no pantallas, porque yo sé que tal vez ya es un poco inevitable el hacerlo, ¿no? Sin embargo, sí, en ese sentido sí les suelo recomendar a los papitos que, pues ya, en todo caso puede ver, pero variémosle el tiempo, hagamos que sea un poco más segmentado para que no sea tan invasivo para su desarrollo el ocupar una pantalla, porque sí me pasa que los bebés ahora son sí, yo he ocupado el celular para que caminen, para que se desplacen. Digo, no es terapéutico, pero pues la idea es que se muevan en todo caso. Apagado no pasa nada. El fin justifica los medios. Exacto. Sí, es bastante interesante. Y fíjense, aquí les quiero también hacer una invitación para que puedan revisar el live que hicimos el 25 de abril, si no me equivoco, en el que nos echamos 2 horas sí. de una conferencia sobre pantallas. Así es que pues ahí les hacemos la invitación. Genial. Ahora, ¿cuáles tú creerías que en virtud de lo que hemos hablado, ¿no? Del desarrollo normal en estos 4 trimestres, acerca de estos hitos del desarrollo, ¿cuál tú creerías que sean de igual manera en estos trimestres de los que hemos hablado previamente las alertas? Por ejemplo, ¿qué alerta tú dirías en el primer trimestre? ¿Qué alerta tú dirías en el segundo, en el tercero? Considerando que tenemos motricidad gruesa, fina, lenguaje, etc. Considerando que son un montón de cosas. Que son bastantísimos. Ajá, pero haz de cuenta que, digamos, los que tú más frecuentemente has visto, por poner tu ejemplo, qué sé yo, niño de 3 meses no sostiene la cabeza. Oye, eso es súper alerta, ¿no? O tengo un niño de 3 meses que no mira a los ojos de su mamá mientras está dando lactar. ¿No? Como dirían en México, aguas, porque ahí sí está pasando algo, ¿no? Hay algo complicado. Entonces, más o menos, ¿tú qué nos dirías como para ponerse en contexto a los papitos? En contexto un poquito a los papás. A ver, como ya lo dijo, pues, y es creo que el signo más temprano de alerta con el que el papito sí debe decir algo pasa aquí, es justamente el control cefálico. El control cefálico inexistente en un pequeño que ya tiene 3 meses de edad es necesario, imperativo, que pues se acerquen a hacer una evaluación con su pediatra. En cuanto a la parte motora gruesa, que yo considero que es lo que más se ve, o sea, sí. Porque no me pasa que me digan como que es que no levanta la mano, claro. No me sucede eso, más bien con la parte gruesa que pues está bien, porque desde casa y los papitos pueden como observar esto también, ¿no? Entonces dentro de los primeros 3 meses yo consideraría que netamente el control cefálico, ya con eso pues nosotros podemos alarmarnos un poquito más, y pues el contacto que tengan a nivel visual con los cuidadores también, sí, es súper importante. Dentro del segundo trimestre, que vendrían siendo de los 3 a 6 meses, el giro y la sedestación. Ya con eso tenemos bastante en realidad. Si es que vemos que nuestro pequeño ve las cosas a sus lados, a sus laterales y no hace el más mínimo intento por girar el tronco o por alcanzarlo, ya estamos también ahí teniendo como que un signo que nos dice que pues tenemos que prestarle más atención al desarrollo que pues esté teniendo nuestro pequeño. Ese y adicional los alcances, en realidad sí, yo tomo muy en cuenta esta parte de los alcances porque sí me pasa que los papitos como que se fijan en todo lo externo y lo que tiene que ver con manos, nada. De hecho, en una ocasión sí me sucedió que tuve una pequeña que ya tenía 6 meses, casi 7, y el pulgar seguía aducido, todavía estaba ahí guardadísimo. Entonces ese también considero que a nivel motor fino nos ayuda o nos perjudica para lo que tiene que ver con manipulación, prensiones y demás. Entonces, como que esas 3 cositas, para mi consideración, son súper importantes. Los giros o que hagan volteos, lo que tiene que ver con su sedestación, y que la mano de nuestro pequeño ya esté lista para poder manipular cosas. Eso. En cuanto a los 6 meses. De ahí tendríamos de los 6 meses a los 9. Exacto, a los 9. Por eso soy terapeuta. Hasta los 9 sí podríamos hablar de que pues al menos se pueda mantener con apoyo
en bipedestación, que estén ya de pie, que pues logren mantenerse, con eso ya estaríamos bien. Si es que nosotros vemos que nuestro pequeño pues sigue estando tal vez sentado, sigue estando boca abajo, o que tal vez si es que está haciendo proceso de gateo no busca el ya incorporarse a la bipedestación, es algo en lo que sí tendríamos que prestarle atención. Adicional a esto, lo que ya tiene que ver con el balbuceo. En realidad sí pasa que hay pequeños que llegan a estos 9 meses tal vez sin hacer ningún sonido, más allá de tal vez la sonrisita y nada más. Pero sí es importante que ellos ya estén haciendo algún tipo de expresión de ma, pa, que tienen que ver mucho con la parte de comunicación y que creo que es en donde ya se empieza un poquito más a prestar atención a este tipo de hitos en cuanto al desarrollo. Entonces serían como que esos y lo que tiene que ver con coordinación un poquito más de tipo óculo-manual, es decir, que si nosotros les ofrecemos un objeto, pues ellos libremente lo cojan, lo lleven hacia donde están y lo manipulen en sus manos. Ya con eso podríamos también nosotros estar al pendiente de qué es lo que está pasando, tal vez no muy adecuadamente con nuestros niños. Y pues ya por llegar al año, la marcha en realidad, que pues mínimo, yo siempre digo mínimo y que esté de pie y tratando de dar unos cuantos pasitos, porque si es que no vemos que nuestro pequeño intente desplazarse ya como tal, de manera en el plano vertical y demás, pues sí hay que prestarle atención y ahí es cuando yo me he dado cuenta que los papitos ya le prestan mucho más atención a lo que tiene que ver con el lenguaje, como de que le llaman y no me escucha, o yo le llamo y no me regresa a ver. Entonces lo que tiene que ver con el responder al nombre también, sí, en este punto del desarrollo tiene que estar súper afianzado nuestro pequeño, que apenas nosotros le llamemos, pues busque de dónde estamos, a dónde estamos nosotros. Aparte también lo que tiene que ver con la parte fina, que sí considero que sí es muy, muy importante, el que pues ya estén haciendo un poco más de pinza, en este caso trípode, que pues sujeten cositas con sus dedos. En cuanto al desarrollo motor fino, consideraría que va por ahí más bien lo que podríamos ver, que si no está sujetando cosas entre sus dedos, si manipula todo muy de manera amplia, entonces ahí sí hay que prestarle atención. Eso sería importante. Genial. Sí. Genial. Fíjense que son muchos puntos, ¿no? Muchas alertas. Y eso que Y la idea, sí, eso que, exacto. Sí. Entonces, fíjense que nosotros cuando hablamos sobre el desarrollo, hay muchos puntos que aquí los desarrollando, cuando uno ya tiene una formación más específica. Pero la idea precisamente del mensaje de hoy es que ustedes tengan una idea bastante clara, porque a lo mejor tienen estas dudas de las que tú has comentado. Es decir, mire, ¿sabe qué? Daisy ha dicho en el live que mi niño 3 meses debería estar succionando la cabeza y no notamos que esto pase. Esta es una alerta muy importante, ¿no? De igual manera, pues tenemos a lo mejor un niño de 9 meses y notamos que todavía no se sienta. Y me encantó una parte en la que tú decías la motricidad fina, los alcances a los 6 meses. ¿Por qué? Porque hace viene la alimentación complementaria. Exacto. Sí. Entonces, el niño para ir a la alimentación complementaria tiene que sostener su cabeza, tiene que lograr la sedestación y necesita manipular sus alimentos, porque ahí va a empezar a alimentarse. Entonces, lo bonito del desarrollo es como todo es perfecto, ¿no? Y todo se va, yo creo que uniendo. Siempre yo hablo de eso, de que como que para llegar a que esté de pie y todo bien alineadito, es importante que tenga la cabecita estable, que el tronco esté alineado, que tenga buena posición en cuanto a lo que tiene que ver con brazos, piernas, fuerza. Entonces, sí, todo es como una cadena de detalles que tienen que llegar juntos, porque de lo contrario, si a uno me falta, sí puede pasar que pues el desarrollo esté siendo incompleto o no esté lográndose adecuadamente. Y podrá que no se vea en ese momento, puede ser. Pero después también a nivel ya escolar, cuando yo digo a nivel escolar es cuando se ve mucho de los resultados, por decirlo así, de la terapia de estimulación que se les haya dado a nuestros pequeños. Correcto, es importantísimo lo que dices. Y yo creo que ahí hay que sumarle un par de cositas más. Y se me vino a la cabeza ahorita el ejemplo que tú pusiste dentro de tus experiencias positivas de esta prematurita con oxígeno y todo. Porque hay algunos colegas que dicen, bueno, ¿sabe qué? Llegó los 6 meses y hay que empezar a darle a comer. Pero no sostiene su cabeza. Todavía no se sienta. Darle de comer aquí significa un peligro. Significa estarle llevando para el otro lado. Significa un peligro porque nos puede hacer una aspiración y vaya, o sea, todo lo que han ganado lo que han ganado en la supervivencia, en la prematurez, en las unidades de cuidados neonatales intensivos, etcétera,
Entonces, todo este esfuerzo que han tenido a lo largo de este proceso puede irse al caño con una aspiración, porque niños Sí, puede ser es una cierto. neumonía, un paro respiratorio y todo se perdió. Y en lugar tal vez de disminuir las terapias, se aumenta. Correcto. Ujú. Entonces, la verdad es que puede haber mucha complicación. Entonces, estos prerequisitos que el niño necesita de mes a mes, todos anteceden para una nueva habilidad, todos anteceden para una nueva habilidad. Exacto. Entonces, esta ganancia de experiencia es como en todo sentido, ¿no? Como en todo sentido. Así es que cuando ustedes noten cualquiera de las cosas que hemos hablado, por favor, ustedes acudan a las personas expertas en desarrollo. Ustedes saben acá que contamos con un equipo de personas que estamos dedicados y conocemos y tenemos experiencia en áreas de desarrollo, tanto en la sede en Ambato, la sede en Valle de los Chillos, acá en la matriz en Quito. Y pues todos estamos alineados con los mismos conceptos, todos tenemos Exacto. una formación adecuada. Y aparte de hacer estos espacios acá, también compartimos material de estudio, tenemos presentaciones de casos, somos una unidad docente también para posgradistas de pediatría. En poco, por cierto, vamos a tener ya los estudiantes de su especialidad de neonatología rotando Qué aquí. bien. Entonces, precisamente van a rotar también con ustedes para que ellos vean de manera directa una intervención. Ajá, que sea así. Para mí hubiera sido una maravilla cuando yo estudiaba medicina o cuando hacía yo mi residencia de pediatría, trabajar o ver a los terapeutas trabajar. Porque ahí es cuando uno en realidad comprende las cosas, El ¿no? porqué de la teoría, diría yo. Correcto. Y entonces yo creo que ahí hay que empezar a cambiar un poco la dinámica del aprendizaje, ¿no? En donde la línea médica está desconectada de la terapéutica y eso no puede pasar. Pero bueno, vamos a seguir. A tu criterio, ¿cuál es la acción inicial cuando detectas una alteración de desarrollo? Tú le dices, vea, si yo le traigo acá porque usted le vi en el live y vea, me cayó muy bien, se sabe que se nota que usted sabe bastante, le traigo a mi hijo acá y le ¿Qué haces una hacer? evaluación Ujú. y esta pequeña de 4 meses que te traen, ves que su cabecita no la sostiene tan bien, no tiene ninguna intención de darse la vuelta, ni siquiera mueve Ya. los hombros, nada, está ahí ella muy feliz. Y pues notas que también cuando ella debería ya llevarse las manos a su boca, porque a sus 4 meses ya se llevan todo, Ya la está. cobija, todo se lleva a Sí. la boca y ella no se lleva nada. ¿Cuál sería tú la actitud que les dices? O sea, ¿cómo le explicarías ¿Cómo este les caso hipotético? explico? Digamos que yo soy el papá y te digo, mira, aquí te traigo a mi hija, ¿no? Y tú le encuentras con estas cosas. ¿Tú qué me dirías? Primero y lo más importante que yo considero que he aprendido en este tiempo es no alarmarme. No alarmarme, tal vez sí hay los motivos para hacerlo, pero no alarmarme y tal vez no dar como que de primerazo esa noticia a los papás de que, ¿saben qué? Su niño tiene un retraso en el desarrollo, que es lo más probable, ¿ya? En ese sentido, yo considero que sí es necesario que como terapeutas, y más bien dicho, cualquier persona que pues esté en relación o que tenga que tratar con otras personas dentro de su trabajo, sea bastante empático primero y tenga la forma de decirlo. A veces, bueno, a mí siempre me han dicho que no es el qué, sino el cómo. Uno lo dice. Entonces, en ese sentido, sí, después de haber hecho la evaluación correspondiente, lo pertinente en cuanto a desarrollo, ¿no? Si es que ya estamos viendo que la evaluación nos está diciendo que esto no está haciendo, esto no está haciendo, y aparte uno observa eso en la evaluación, lo primero que en mi caso sí haría es hablar con los papás respecto a esto, ¿no? A que pues, hay cosas que en el desarrollo de su pequeño, a nivel ya sea motor, en este caso, no están desarrollándose, no están siendo presentes como ya sería lo ideal que estén. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hacer una intervención. Yo siempre que hago un plan de intervención, no lo hago yo sola porque siempre me gusta, soy muy partidaria de que los papás estén dentro de el proceso que nosotros hagamos. Entonces, sí suelo decirles, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, lo prioritario, porque pueda que hayan varias necesidades, pero siempre hay que priorizar. Lo que primero sea de necesidad para nuestro pequeño es lo que se va a trabajar. Entonces, en este caso de ley sería el control cefálico primerito. Adicional a eso, sí, como primera medida, lo que yo suelo hacer en la entrevista es preguntarles a los papás qué tal está el ambiente de desarrollo de nuestros pequeños en casa y hacer recomendaciones para la casa, que se tenga que adecuar, que se tenga que disminuir, aumentar en este ambiente de desarrollo, porque prácticamente nosotros vemos a nuestros pequeños 1 o 2 veces por semana, pero en realidad en donde ellos pasan todo el tiempo es en casa. Y este es
lugar en el que todo tiene que estar lo más adecuado posible para que ellos se desarrollen como corresponde. Entonces, en cuanto a medidas principales, serían como que eso, tratar de tener un diálogo adecuado, empático con los papás y sí hacer énfasis en que pues, es importante tomar un proceso de estimulación. Porque sí me pasa que los papitos dicen como que es que se lo puedo hacer en casa. O es que ya veo un video de tal cosa. Y ahora que el TikTok se ha vuelto la enciclopedia del todos, creo, es como que ya puedo ver un video y lo puedo hacer. Entonces, más bien y preferible, confíen en el proceso de estimulación, lo llevamos hasta el punto en el que pues ya podemos decir, ahora sí, nuestro niño está adecuado en todas las áreas que pues corresponden y bueno, ahí sí podríamos hacer eso en casa, ¿no? Pero sí es importante confiar en los profesionales que pues tienen a su disposición, como es en este caso aquí en Sena. Entonces, esa sería como una primera acción que yo tomaría con los papitos. Genial. Y fíjense que esa es la mística y el proceso que utilizamos en Sena para lograr, ¿no? Desde la comunicación de estos signos de alarma a los niños de igual manera, ser muy asertivos en la comunicación con los padres. Precisamente estos signos de alerta pueden constituir mucha ansiedad en los padres. Y si bien es cierto, un retraso en el desarrollo no necesariamente significa una enfermedad neurológica. Porque podría ser precisamente lo que hemos señalado, un retraso del desarrollo y que es muy modificable con las intervenciones. Y que luego de no funcionar, y dependiendo del resto de los hallazgos que tengamos en el examen neurológico, en los antecedentes, tendremos que vincularlo con algún problema neurológico. Y hacer la derivación correcta. Correcto, y en algún momento a lo mejor tenemos muchos de estos pequeños con alteraciones de desarrollo y una intervención temprana y adecuada solventa. Pero si no se hacen esas intervenciones, entonces ahora sí vamos a tener un niño que tú lo dijiste claramente. Saltamos la primera infancia, pero luego resulta que este mismo niño, al que no se le trabajó la parte de motricidad fina, pues la misma mamá le está dando con la regla porque no escribe bien. Y creo que eso es lo que pasaba, creo que mucho, al menos en mi época, ¿no? Tú que eres más joven, pues, pero la mamá hacía eso, ¿no? No escribías bien y te daba un reglazo porque aparentemente te arrancaba la hoja. Y resulta que, pues, precisamente no tienes la motricidad fina adecuada como para lograr tú manipular dispositivos como un lápiz o una tijera, ¿no? O trazar una línea. Que parecería que es como que solo coger un lápiz y escribir, pero sí es un proceso muy complejo el que está por detrás. El hecho de que, pues, nuestros pequeños aprendan primerito de manera sensoriomotora, sí nos hace mucho pensar que pues depende de eso, de la capacidad que tenga para manipular, de qué tanto le permitamos moverse a nuestro pequeño, el que pues de él a futuro pueda subirse a una resbaladera con facilidad, que no justamente no se choque con las cosas que están como que a su paso, que puedan escribir, leer, observar. Entonces, sí es súper importante que nosotros le pongamos énfasis al desarrollo de nuestro pequeño, sobre todo en la parte sensorial. Hoy en día, que pues he tenido la oportunidad de estudiar lo que tiene que ver con integración sensorial, a uno le abren un montón el panorama en cuanto a eso, a que pues depende mucho de qué tanto nuestro pequeño manipule cosas, sujete texturas que sean diferentes, objetos que sean diferentes, para que cuando esté en la escuelita pueda escribir tranquilamente, se pueda subir el cierre de una chompa, y todo en realidad sí es un conjunto de cosas que pues se pueden trabajar en atención temprana, justamente. Así es. Y son detallitos tan sencillos aparentemente y tan primitivos o tan iniciales, como lo que tú dices, cerrar es un cierre, ¿no? Para nosotros a lo mejor es automático y se acabó. Pero para un niño pequeño puede ser realmente un suplicio. O ir al baño, o zafarse una carrera, zafarse su pantalón, ¿no? En la cuestión de autonomía, en la cuestión ocupacional, ¿no? Entonces, para nosotros puede ser como que ya está alcanzado. Pero si un niño está con muchas ganas de ir al baño y no puede zafar su pantalón, pues precisamente se va a hacer encima. Y es una cuestión súper compleja, ¿no? De entender, porque si es que, por ejemplo, tomando la situación, ¿no? De que pues no se puede bajar el pantalón, se termina haciendo pipí ahí. Y si es que está en la escuela, los compañeritos pueden empezarse a burlar. Y o sea, de poco en poco la parte o el área motora empieza a influenciar en la parte social también, en lo que tiene que ver con el autoconcepto, y así se puede ir uniendo un montón de situaciones que al concluir nos pueden generar eso, inseguridades, alteraciones, ya no solo en lo que tenía que ver con la mano, ya es una cuestión tal vez un poco más emocional. Entonces, sí, es cierto. Y se vienen los trastornos de depresión, los trastornos de ansiedad, el niño que empiece pronto a no poder leer bien, los compañeros se le burlan,
Y pues no es un niño tonto, no es un niño con un retraso, no es un niño nada más que estas habilidades no fueron detectadas y no fueron No intervenidas. fueron afianzadas cuando podíamos. Exacto, entonces una cosita de este tamaño se puede transformar en una desgracia si es que no se hace Ujú. una intervención adecuada. Entonces, fíjense cómo hemos ido del micro a lo macro, ¿no? De lo pequeño a lo grande. Sí, Y finalmente, para luego ya irnos a las preguntas, porque usualmente tenemos muchos comentarios y preguntas y esta es una parte bastante interesante. ¿Cómo se realiza la intervención cuando tú detectas un retraso en el desarrollo? Esta pregunta es como súper general, ¿no? Porque dice, sí, bueno, eso ¿cómo yo le iba a hago? Pues decir, es un montón de es cosas. gratísimo. Pero hagamos este mismo ejemplo, ¿no? De esta pequeña de 4 meses que a lo Que no mejor no levanta la sostiene cabeza. bien la cabecita Ajá. y pues precisamente no se da las vueltas. Tú dirías, miren papás, esta es como mi técnica, lo que empezaría yo a hacerlo es así, así, así. ¿Cómo sería este proceso? A ver, en mi caso, la intervención para este ejemplo en particular, sí iría primeramente por la parte motora. Motora en cuanto a que ocupemos, por ejemplo, un balón de estos grandes, un balón terapéutico en el que pues podamos realizar la facilitación de los movimientos que pues nuestra pequeña no está logrando conseguir. Dentro de las sesiones que yo suelo hacer, sí trato de en sesión ocupar obviamente los implementos con los que pues yo dispongo en el consultorio, con los que puedo hacerlo. Sin embargo, sí trato y yo sé que tal vez es un poquito, a veces siento que les da un poquito de vergüenza a los papás con los que suelo estar, porque yo sí les digo, a ver, yo ya lo hice aquí, ahora lo van a hacer ustedes, déjenme ver cómo lo hacen. Siempre trato de indicarles el ejercicio adaptado al, pues, lo que tengan en casa, ¿no? Y lo reviso, que se haga adecuadamente, que esté bien y esto se refuerza en la casa, ¿ya? Pero bueno, principalmente lo que tendría que ver un poco con la parte del ejercicio, que es lo que nos va a permitir en este caso fortalecer el cuellito para que pues, la cabecita se mantenga ya estable. Entonces, la intervención sería esta. Adicional, sí, lo que tiene que ver con estimulación a nivel sensorial, que pues sí yo sé que son pequeños, yo sé que les cuesta un poquito a los papás el decirles como vamos a ponerle o a colocarle en sus manos tal vez granos secos, que puede ser algo de utilidad o materiales que tal vez para un bebé pueden que sí representen como un riesgo, Sí, ¿no? Ajá, pero siempre yo digo que el adulto es el que está ahí para cuidar al bebé. Entonces se los puede ocupar tranquilamente, porque más bien el hecho de tal vez temerle a que pues nuestro pequeño se lo lleve a la boca o le pase algo, nos estaría como que limitando de poder darle a él la oportunidad de desempeñarse, de explorar y de descubrir qué habilidades tiene. Entonces, en ese sentido, la parte de estimulación a nivel multisensorial es algo que también sí me gusta hacer mucho. Eh, Sobre todo en los, como que los sistemas sensoriales que están como un poco más receptivos en edades tempranas, como lo que tiene que ver con el sistema vestibular, que se encarga justamente de la parte de movimiento, de equilibrio por parte del bebé, la parte propioceptiva, que ya al hacer ejercicio estaríamos estimulándolo, y lo que tiene que ver también con sonidos y el sistema visual, que pues nos permite también enriquecer más la parte de la intervención. Entonces, como que dentro de mis sesiones procuro estructurarla de esta forma, como que yo hago una parte, explico las actividades que estamos haciendo, igual siempre les digo a los papitos, como que estamos haciendo esto por tal motivo, por tal cosa. Y la parte de participativa, por decirlo así, de los papitos, que es indicar el ejercicio, verificar que esté bien hecho para que se pueda trasladar a la casa. Y considero que no es tal vez una fórmula, porque pues cada uno tiene su forma de intervenir, pero es lo que a mí me ha ayudado a lograr los objetivos de los pequeños que pues han llegado a mis manos de manera adecuada. A algunos les toma un poco más de tiempo, pero hay otros que me sorprenden en realidad. Cada semana que los veo hacen algo diferente, entonces digo, está bien, Vale. está bien. Sí, y Sí, eso también toma en cuenta sobre el trabajo en casa, ¿no? exacto. Sí, Nos damos cuenta. exactamente, cuando el niño viene, mucho Sí. mejor uno se da cuenta que la intervención en casa fue muy eficaz. Así es que muy bien, es un súper buen mensaje.